El estallido de los disparos rasgó el aire de la mañana. Luego otro, luego 20 más en rápida sucesión. El comandante de la caballería francesa, el duque de Enghien, observó a través de su catalejo cómo sus soldados montados, los mejores de Europa, hombres que habían conquistado medio continente, caían de sus caballos a una distancia que debería haber sido imposible, a 300 metros de distancia. Su infantería armada con mosquetes no podía alcanzar objetivos con fiabilidad a más de 80 metros. Sus propias carabinas de caballería eran inútiles a más de 50. Sin embargo, los hombres morían antes de poder cargar. El duque bajó el catalejo, con la mano temblorosa. No por miedo a la derrota. Los franceses tenían 8.000 soldados contra 300 defensores españoles. Por la confusión, por la horrible comprensión de que algo fundamental había cambiado en la guerra y nadie se lo había dicho. 19 de mayo de 1643. Los campos a las afueras de Rocroi, en el norte de Francia. En 3 horas, 2.000 soldados franceses estarían muertos o heridos. Los españoles perderían 78. Las clases de historia nunca enseñan esta batalla. Prefieren Waterloo, donde finalmente cayó Napoleón. Pero 72 años antes de Waterloo, incluso antes de que Napoleón naciera, un grupo de soldados españoles demostró algo que resonaría en las academias militares durante 2 siglos. A veces, la física supera a los números. A veces un arma que todos descartan se convierte en el arma que lo cambia todo. Les presento al capitán Domingo Álvarez de Toledo, 32 años. Nació en un pequeño pueblo armero a las afueras de Madrid, donde su padre fabricaba rifles de caza para la nobleza. Domingo creció comprendiendo algo que los generales franceses desconocían. El alcance no se limita a la pólvora. Se trata de la longitud del cañón, el estriado, el peso de la bala y, sobre todo, la habilidad de priorizar la precisión sobre el volumen. A los 16 años podía acertar a un conejo a 200 metros. A los 20, equipaba a la infantería del Tercio Español con un arcabuz modificado que los teóricos militares calificaban de poco práctico. Demasiado pesado, decían, demasiado lento de recargar, demasiado caro de fabricar. ¿Para qué darles rifles a los soldados cuando puedes darles mosquetes y hacer que disparen en ráfagas? Domingo entendió lo que ellos no. Un disparo certero supera a 10 al azar, siempre. Ahora se encontraba en una loma baja a las afueras de Rocroi, observando cómo el ejército francés se reunía en el valle. Sus hombres, 300 arcabuceros, supervivientes de 6 combates anteriores, revisaban sus armas con la calma metódica de los profesionales. Cada hombre portaba un arma que pesaba 14 libras, casi el doble que un mosquete estándar. Cada cañón medía 42 pulgadas, con estrías poco profundas que hacían girar la bala, dándole estabilidad y una precisión devastadora. Cada soldado había entrenado durante 18 meses para usarla correctamente. Junto a Domingo se encontraba el teniente Rafael Mendoza, de 41 años, un soldado de carrera al que le faltaba la oreja izquierda cortesía de un sable francés en la batalla de Honecourt. Rafael había combatido a los franceses durante 12 años. Había visto a las fuerzas españolas retirarse, reagruparse y volver a retirarse mientras la doctrina militar francesa, superioridad numérica, cargas agresivas de caballería, artillería concentrada, dominaban los campos de batalla europeos. «Están formando caballería en el flanco izquierdo», observó Rafael, con la voz áspera de quien ha inhalado demasiado humo de pólvora. «Cuento 40 escuadrones, quizá 4.000 a caballo». «Que vengan», respondió Domingo. No era arrogante, era matemático. Entre los 300 soldados españoles se encontraba un joven llamado Miguel Ortega, de 23 años, hijo de un herrero valenciano. Miguel se había enlistado en el ejército hacía 8 meses, impulsado menos por el patriotismo que por el salario que le permitía mantener a su madre y a sus 2 hermanas menores tras la muerte de su padre por una enfermedad pulmonar. Miguel estaba aterrorizado. Había estado aterrorizado en la batalla de Lens. Había estado aterrorizado en la escaramuza cerca de Arras. Estaba aterrorizado ahora, viendo a un ejército 27 veces más grande que el suyo prepararse para el ataque. Le temblaban las manos al revisar su arcabuz por 14ª vez. El arma era hermosa y brutal. Culata de nogal pulido, cañón de acero que relucía incluso en la oscuridad, mecanismo de disparo tan preciso que sonaba como una obra maestra de relojero. Miguel había practicado con esta arma 6 horas al día durante 8 meses. Podía cargarla en 45 segundos. Podía acertar a un blanco del tamaño de un hombre a 250 metros 7 veces cada 10. En teoría, era un experto. En realidad, era hijo de un herrero que nunca imaginó que estaría en un campo a punto de enfrentarse a la caballería francesa. Miguel
La voz de Rafael interrumpió sus pensamientos. «Mírame». Miguel se giró. El rostro marcado de Rafael no mostraba miedo, solo concentración. ¿Sabes qué está pensando la caballería francesa ahora mismo? Miguel meneó la cabeza. Creen que esto va a estar fácil. 300 infantes españoles con cañones pesados y extraños contra 4.000 soldados a caballo con armadura completa. Creen que nos derrotarán en 10 minutos y luego irán a beber vino y celebrar. ¿Sabes lo que pensamos? Miguel esperó. Pensamos en física. Un caballo galopando a toda velocidad recorre 25 metros por segundo. A 300 metros de distancia, tarda 12 segundos en alcanzarnos. Se pueden disparar 2 veces en 12 segundos. Son 600 balas que entran en esa formación de caballería antes de que reduzcan la mitad de la distancia. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los caballos ven caer a sus jinetes? ¿Cuando huelen sangre? ¿Cuando el animal que tienen delante se desploma? «Entran en pánico», dijo Miguel en voz baja. «Entran en pánico», confirmó Rafael. «Los caballos son más listos que los jinetes. Recuérdalo». Al otro lado del campo, los comandantes franceses se sentían realmente confiados. El duque de Enghien, de 22 años y ya al mando de ejércitos gracias a su noble cuna y su innegable habilidad táctica, revisó su plan de batalla con sus oficiales superiores. La formación del tercio español en esa cresta era un obstáculo, nada más. La infantería española había sido formidable en su día. Sus formaciones de picas y tiradores habían dominado la guerra europea durante un siglo. Pero la guerra había evolucionado. La movilidad vencía a la defensa estática. Las cargas de caballería destrozaban las líneas de infantería. La artillería pulverizaba las fortificaciones. Estos eran hechos militares modernos. «Envíen a la caballería», ordenó d'Enghien. «40 escuadrones a la izquierda. Aplasten esa cresta. En cuanto rompan su línea, la infantería avanzará para rematarlos». Su comandante de artillería, el coronel Jean-Baptiste Unier, preguntó: «¿Deberíamos ablandarlos primero con fuego de cañón?» «Es una pérdida de tiempo», respondió d'Enghien. «Tardaríamos 1 hora en preparar una posición que podemos tomar en 10 minutos con la caballería. Envíalos ahora». Fue una decisión razonable basada en todos los principios militares que d'Enghien había aprendido. La infantería española portaba arcabuces. Todos lo sabían. Los arcabuces eran armas de corto alcance, efectivos a unos 100 metros. Para cuando los soldados españoles pudieran disparar con eficacia, la caballería francesa estaría a segundos del impacto. Los españoles recibirían una descarga, quizá 2 si eran rápidos, y luego el acero y los cascos harían el resto. D'Enghien ya había combatido a las fuerzas españolas. Conocía su reputación. Duros, disciplinados, con motivaciones religiosas, pero también predecibles. Se mantendrían firmes, el honor español lo exigía, y morirían defendiéndolos. Lo que d'Enghien desconocía era que la doctrina militar española había experimentado una revolución silenciosa durante los últimos 6 años. Mientras los generales franceses se centraban en tácticas de caballería y posicionamiento de artillería, las armerías españolas se habían centrado en el arma en sí, en concreto, en resolver el problema fundamental de las armas de fuego de ánima lisa, su extrema imprecisión a distancias más allá del blanco. La innovación fue elegante. El estriado, ranuras espirales cortadas en el interior del cañón, existía desde hacía décadas, pero se consideraba poco práctico para uso militar. Las armas estriadas eran caras, lentas de fabricar y difíciles de cargar porque la bala tenía que agarrarse a esas ranuras. Los armeros españoles solucionaron este problema con una bala ligeramente más pequeña envuelta en un parche de tela engrasada. El parche atrapaba el estriado, haciendo girar la bala al salir. El giro estabilizaba la trayectoria de vuelo. De repente, un arma que podía alcanzar un objetivo del tamaño de un hombre a 100 metros la mitad de las veces, podía alcanzar el mismo objetivo a 300 metros 7 de cada 10 veces. La contrapartida era la velocidad de recarga. Un mosquete podía ser cargado y disparado en 20 segundos por un soldado entrenado. El arcabuz requería 45, casi el triple, pero ese cálculo cambiaba por completo al considerar el alcance efectivo. 300 metros frente a 80 metros. Los soldados españoles podían disparar mientras los franceses aún corrían a su alcance.
y una vez que las fuerzas francesas se acercaban a 80 metros, los arcabuceros españoles simplemente pasaban a disparar lo más rápido posible, y la precisión era menos importante cuando el enemigo estaba tan cerca. En la cresta, Domingo observó cómo la caballería francesa iniciaba su aproximación. Aún no era una carga, solo la formación. Los caballos relinchaban, los oficiales gritaban, los blindados relucían. Era un arma tanto psicológica como militar. Se suponía que la visión de 4.000 soldados de caballería pesada preparándose para cargar quebraría la moral enemiga antes de que comenzara el combate. «Marcadores de alcance», gritó Domingo. Sus soldados respondieron al instante. Habían practicado este ejercicio 200 veces. Se habían colocado piedras blancas a intervalos de 50 metros, extendiéndose 350 metros desde su posición. Cada soldado sabía exactamente qué piedra correspondía a qué distancia. Cuando la caballería enemiga cruzaba la piedra de 300 metros, esa era la señal. Miguel aferró su arcabuz presionando la custada contra su hombro. El arma era pesada. Con 14 libras, mantenerla firme requería una fuerza en los brazos que había desarrollado específicamente para esto. Su cuerno de pólvora colgaba de su cadera izquierda, con cartuchos precargados en la bolsa a su derecha. Cada cartucho contenía la cantidad exacta de pólvora y una sola bala de plomo. Él mismo había forjado estos cartuchos hacía 3 días, sentado en el campo con manos temblorosas, preguntándose si viviría lo suficiente para usarlos. «Recuerda tu respiración», dijo Rafael, caminando detrás de la fila. «Los franceses están a punto de aprender algo nuevo. Tú eres el maestro. No desperdicies la lección». La caballería francesa comenzó a avanzar, no a galope tendido. Aceleraban a medida que se acercaban. Por ahora, era una aproximación controlada manteniendo la formación. 40 escuadrones, 4.000 hombres a caballo. El suelo temblaba literalmente con los cascos. 350 metros, 325, 300. «Primera fila», la voz de Domingo se escuchó a través de la línea española. «Atrapen objetivos». El corazón de Miguel latía con fuerza. A través de la mira de su arcabuz, enfocó a un oficial de caballería francés sobre un caballo blanco. El hombre llevaba un casco emplumado y una coraza pulida. Lucía magnífico, invencible. El arcabuz de Miguel se sentía increíblemente pesado. ¿De verdad funcionaría esto? ¿Podría una bala viajando a esa distancia? ¡Fuego! 300 arcabuces dispararon simultáneamente. El sonido no era el crujido agudo de un mosquete, era más profundo, más fuerte, un rugido atronador que resonó por todo el valle. Una columna de humo se elevaba desde la línea española. Miguel observaba a través del humo que se disipaba. El oficial de caballería del caballo blanco había desaparecido. El caballo estaba sin jinete, tropezando, cayendo. A su alrededor, docenas de otros caballos se desplomaban o se encabritaban, derribando a sus jinetes. A 300 metros, una distancia donde el fuego de mosquete habría sido completamente ineficaz, las balas españolas daban en el blanco. La caballería francesa no se dispersó. Eran profesionales. Ya habían sufrido bajas antes. Los oficiales gritaban órdenes, la formación se reforzó, la velocidad aumentó. «Segunda fila, fuego a discreción», ordenó Domingo. La segunda línea de arcabuceros españoles disparó. Luego, la primera fila, ya recargada, volvió a disparar. Los españoles no disparaban en ráfagas masivas, sino en oleadas continuas. En cuanto un soldado disparaba, comenzaba a recargar mientras los demás disparaban. El efecto era una presión continua. Las balas llegaban cada pocos segundos. A 250 metros, la caballería francesa iba a todo galope, 25 metros por segundo. A 10 segundos del impacto, alcanzarían la línea española. Matemáticas simples. 10 segundos no eran suficientes para... Los caballos empezaron a entrar en pánico. No todos, pero suficientes. Cuando el animal que tienes delante se desploma con una bala en el pecho, cuando la sangre te salpica la cara, cuando los jinetes gritan y caen, los caballos hacen lo que la evolución los diseñó para hacer. Evitan el peligro. Se desvían, se detienen, se encabritan. Y cuando los caballos entran en pánico en una formación cerrada a galope tendido, la formación se desintegra.
La caballería francesa chocó entre sí. Los caballos chocaron, los jinetes saltaron de sus sillas. La carga organizada se convirtió en una masa caótica de animales aterrorizados y soldados confundidos. «Tercera fila, elijan sus objetivos», ordenó Domingo. Miguel había recargado su disparo. Sus manos estaban más firmes ahora. El combate tiene ese efecto. O te congelas por completo o tu entrenamiento te domina. Su entrenamiento estaba tomando el control. Apuntó a un soldado de caballería francés que intentaba controlar a su caballo encabritado. Exhaló, apretó el gatillo, el arcabuz rugió. A través del humo vio al soldado de caballería sacudirse hacia atrás y caer. Había matado a un hombre, una persona real. Alguien con nombre, familia y sueños. El pensamiento intentó abrumarlo, pero la voz de Rafael lo interrumpió. «Recarga. Siguiente objetivo. Sigue adelante». Las manos de Miguel se movieron automáticamente. Abrir el cartucho de papel, verter la pólvora en el cañón, embestir la bala y el parche, preparar la bandeja de disparo, amartillar el mecanismo, mirar y disparar. 45 segundos. Podía hacerlo en 45 segundos. La caballería francesa intentó organizarse. Algunas unidades lo lograron y presionaron el ataque, pero ahora cruzaban terreno sembrado de caballos muertos y hombres heridos. Su velocidad se vio comprometida y las balas españolas seguían llegando, continuas, precisas, devastadoras a distancias que deberían haber sido seguras. El duque de Enghien observaba desde su puesto de mando y por primera vez en su carrera militar sintió una auténtica confusión. Su caballería flaqueaba, no se desmoronaba, eran tropas de élite, pero no abrumaban la posición española. Sufrían bajas a distancias imposibles. Su caballería ya debería estar en combate cuerpo a cuerpo, acribillando a la infantería con sus sables. En cambio, seguían a 200 metros de distancia, hundidos en su propio muerto. «Envíen la segunda oleada, apoyo de infantería, artillería para atacar ese rango». Pero la artillería tardó en posicionarse. La infantería era más lenta que la caballería, y la primera oleada de caballería francesa ya se estaba retirando, no corriendo, sino realizando una retirada organizada para reagruparse. En términos militares, fue una disciplina admirable. En práctica, significó que 4.000 jinetes no habían logrado desalojar a 300 infantes. En la cresta española, Miguel cargaba su cuarto tiro. Le dolía el hombro por el retroceso del arcabuz. Cada tiro se sentía como un puñetazo de un boxeador entrenado. Le zumbaban los oídos por el tiroteo continuo. El humo oscurecía la mitad del campo de batalla. Pero él estaba vivo. Todos estaban vivos. La caballería francesa se había retirado. «¡Agua!», gritó Rafael, avanzando por la fila. «Beban ahora. Revisen sus armas. Vienen otra vez». Miguel bebió de su cantimplora. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. A su alrededor, los soldados españoles revisaban los cañones de los arcabuces para detectar sobrecalentamientos, inspeccionaban los mecanismos de disparo y organizaban la munición. La disciplina era automática. Se habían entrenado para esto. «Le diste a 3», le dijo Rafael a Miguel. Estaba mirando. 3 objetivos confirmados. Nada mal para el hijo de un herrero. «Están volviendo», dijo Miguel. «Claro que sí», respondió Rafael. «Son franceses, no saben cómo rendirse, pero ahora tienen miedo. Se les notó en la cara cuando se retiraron. No entienden lo que está pasando. Toda su doctrina militar simplemente fracasó y no saben por qué». Esa era el arma psicológica con la que Domingo contaba. Los ejércitos modernos se entrenaban para una guerra predecible. Entendías el alcance de tu arma, el del enemigo, y maniobrabas en consecuencia. Pero cuando las premisas fundamentales cambian, cuando la infantería enemiga puede matarte a 300 metros en lugar de a 80, todo lo que sabías se vuelve erróneo. Los comandantes franceses recalculaban frenéticamente. El duque de Enghien consultó con sus oficiales. Los españoles claramente contaban con armas de mayor alcance de lo que sugería la inteligencia. Bien, adaptarse, usar la artillería para reprimirlos primero, enviar infantería en formaciones dispersas para minimizar las bajas, flanquear su posición con caballería ligera mientras la caballería pesada los fijaba en su posición. Fue un pensamiento táctico sólido, debería haber funcionado,
Pero de Enghien seguía pensando en términos de guerra convencional. No comprendía que el arcabuz español había transformado radicalmente la geometría del campo de batalla. El segundo asalto francés llegó 30 minutos después. Esta vez la artillería abrió fuego primero. 6 cañones situados a 800 metros de distancia, disparando ráfagas certeras contra la cresta española. Las balas de cañón fueron devastadoras al impactar. Miguel vio como un disparo atravesaba a un soldado llamado Carlos, matándolo instantáneamente, y luego impactaba al hombre que estaba detrás, fracturándole una pierna. 2 bajas por cada bala de cañón. Pero la precisión de la artillería a 800 metros era cuestionable. La mayoría de los disparos impactaban en terreno vacío o pasaban volando. Y los soldados españoles habían sido entrenados para dispersarse durante el bombardeo de artillería, minimizando así las posibles bajas. La descarga duró 15 minutos y mató o hirió a 23 soldados españoles. Significativo, pero no devastador. Entonces avanzó la infantería francesa, 3.000 hombres en formación dispersa, apoyados por la caballería en los flancos. Fue un asalto coordinado y profesional, y debería haber abrumado la posición española simplemente por su superioridad numérica. Domingo los vio venir. Alto al fuego hasta 200 metros, que cada disparo cuente. Los franceses estaban aprendiendo, sabían que las armas españolas tenían un largo alcance, así que avanzaban con más cautela, utilizando el terreno como cobertura siempre que fuera posible, sin amontonarse. Una táctica inteligente, pero seguían avanzando hacia una zona de aniquilación. A 200 metros, Domingo dio la orden, 300 arcabuces abrieron fuego. La diferencia esta vez es que los franceses estaban dispersos, por lo que cada bala solo podía alcanzar un objetivo en lugar de varios hombres en formación cerrada. Pero la precisión española era devastadora. Arcabuceros entrenados alcanzaban objetivos individuales a 200 metros. Miguel disparó, recargó, volvió a disparar. Su mundo se redujo a un ritmo mecánico: cargar, apuntar, disparar, repetir. A su alrededor, otros soldados hacían lo mismo. La línea de arcabuces no producía la dramática descarga en masa de la infantería tradicional. Producía fuego continuo y preciso. Soldados franceses caían uno tras otro cada pocos segundos. Los oficiales franceses intentaron reanimar a sus hombres, instándolos a acortar la distancia más rápido. Algunas unidades echaron a correr, pero correr significaba menos capacidad para aprovechar el terreno, y las balas españolas castigaban a cualquiera que se expusiera. A 150 metros, las bajas francesas aumentaban catastróficamente. Unidades que habían comenzado con 200 hombres se redujeron a 150, 120, 90, y la posición española aún no había sido vulnerada, ni de cerca. El problema fundamental que los comandantes franceses no podían resolver en tiempo real era que el fuego de arcabuz español creaba una zona mortal de 250 metros alrededor de su posición. Las fuerzas francesas tenían que cruzar esa zona para el combate cuerpo a cuerpo, y cruzarla bajo el fuego continuo y preciso de 300 fusileros significaba sufrir bajas durante todo el trayecto. Los cálculos eran brutales. Si los arcabuceros españoles podían disparar una vez cada 45 segundos y tenían 300 soldados disparando en secuencia rotatoria, eso significaba aproximadamente 400 disparos por minuto. A 250 metros de distancia, la infantería francesa necesitaba al menos 30 segundos para acercarse al alcance del combate cuerpo a cuerpo. 30 segundos significaban aproximadamente 140 bajas francesas antes de que comenzara el combate. Esas cifras eran insostenibles. Las unidades francesas comenzaron a flaquear. No por cobardía, sino por la matemática. Los oficiales eran el objetivo principal. Los soldados españoles habían sido entrenados para identificar y eliminar primero al líder. Sin oficiales, la cohesión de la unidad se desmoronó. Los soldados se pusieron a cubierto, respondieron al fuego con sus propios mosquetes, pero el fuego de mosquete a 150 metros fue prácticamente ineficaz. Estaban siendo aniquilados por un enemigo al que no podían responder con eficacia. El duque de Enghien tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Retirad la infantería, reagrupaos en la línea principal. Su jefe de gabinete lo miró fijamente. Señor, todavía tenemos... Sé lo que tenemos, interrumpió de Enghien. Su voz era cortante, no por la ira,
sino por la furia contenida de un comandante que ve morir a buenos soldados por un problema que no puede resolver de inmediato. Estamos luchando contra un enemigo con alcance y precisión superiores. Un ataque frontal es un suicidio. Nos reagrupamos y buscamos otra estrategia. La retirada francesa fue organizada, profesional, cubierta por artillería y caballería. Pero aún así fue una retirada. 2 asaltos, 8.000 soldados, y fueron repelidos por 300 arcabuceros españoles que perdieron 96 hombres en total, 78 muertos y 18 heridos. En la cresta española, Miguel se sentó pesadamente, con el arcabuz sobre el regazo. Sentía los hombros como si los hubieran golpeado con martillos. Tenía las manos negras por los residuos de pólvora. Su cantimplora estaba vacía. Estaba exhausto como nunca antes. El agotamiento mental y físico del combate prolongado. Rafael se acercó con un odre de agua fresca. «Bebe despacio, no vomites». Miguel bebió. El agua le sabía a salvación. ¿Ganamos? Sobrevivimos, corrigió Rafael. Otra cosa. Lo intentarán de nuevo, pero ahora tienen miedo. Y los enemigos asustados cometen errores. Al otro lado del campo de batalla, los comandantes franceses se reunieron en consejo de emergencia. Acababan de experimentar algo que no debería haber sido posible. La infantería no repelía las cargas de caballería a 300 metros de distancia. La infantería no producía ese volumen de fuego preciso. Todo lo que sabían sobre guerra indicaba que la posición española ya debería haber sido invadida 2 veces. ¿Qué disparan?, preguntó el coronel Fournier. Esos no son arcabuces estándar. El alcance es imposible. Cañones estriados, sugirió uno de los oficiales más jóvenes. He visto rifles de caza con un alcance similar, pero la doctrina militar dice que las armas estriadas son poco prácticas para el uso masivo. Son demasiado lentas de recargar y demasiado caras de fabricar. Claramente alguien cambió la doctrina, dijo de Enghien en voz baja. Miraba fijamente la cresta donde se veían pequeñas figuras de soldados españoles. ¿Cuántas bajas? El recuento preliminar sugiere 1.800, informó su ayudante. La mayoría heridos, pero suficientes muertos como para que la moral esté por los suelos. 1.800 bajas infligidas por 300 defensores. La proporción era exorbitante. De Enghien había estudiado historia militar. Conocía las victorias defensivas, las Termópilas, Agincourt y otras, donde fuerzas menores resistieron contra ejércitos más grandes. Pero estas solían ser debidas a ventajas del terreno, posicionamiento estratégico o fallos de liderazgo de los atacantes. Esto era diferente. Era una ventaja tecnológica. Los españoles contaban con un armamento que superaba con creces el armamento francés, y ninguna brillantez táctica, por muy brillante que fuera, podría superar esa brecha. Podríamos matarlos de hambre, sugirió el coronel Fournier. Tácticas de ciego, rodear la posición y esperar. Esa posición no es una fortaleza, respondió de Enghien. Se retirarían de noche y pasaríamos una semana rodeando terreno baldío. No, necesitamos... Se detuvo. Su mentalidad militar estaba analizando el problema desde otra perspectiva. El arcabuz español tenía mayor alcance y precisión. Aceptado, pero seguía siendo un arma de pólvora, lo que significaba que tenía limitaciones. El tiempo de recarga era claramente más lento que un mosquete. Había observado la cadencia de fuego durante la batalla. Y las armas estriadas eran más propensas a ensuciar el cañón, lo que significaba que la precisión se degradaría con disparos continuos. Los españoles habían ganado 2 combates, pero habían sido relativamente cortos. ¿Y si los obligaba a un tiroteo prolongado? Ataques rotatorios continuos, dijo. Que sigan disparando sin parar. Sus cañones se sobrecalentarán y se estropearán. Su munición se agotará. Tenemos suficientes efectivos para mantener una presión continua. Ellos no. Era un cálculo brutal. Proponía intercambiar vidas francesas por munición española, pero era matemáticamente sólido. 300 defensores con tiempos de recarga de 45 segundos no podían mantener el fuego defensivo indefinidamente. Con el tiempo se quedarían sin pólvora, o sus armas fallarían por sobrecalentamiento, o su agotamiento físico comprometería la precisión. Roten 3 regimientos, ordenó de Enghien. El primer regimiento ataca, combate 10 minutos y se retira. El segundo regimiento le sigue inmediatamente. Que sigan rotando, no les den descanso. Sus oficiales dudaron. Esto no era una guerra elegante, era desgaste, pero entendieron la lógica.
Asentimientos por todos lados. Se dieron órdenes. En la cresta española, Domingo observó cómo las fuerzas francesas se reorganizaban de nuevo. Había observado el patrón. 2 asaltos fallidos. Los comandantes franceses estarían analizando, adaptándose. Esperaba que el próximo ataque fuera diferente, más astuto, más peligroso. «Revisión de municiones», ordenó. Sus soldados informaron de los cartuchos que les quedaban. El promedio era de 32 balas por hombre, más que suficiente para otro combate, pero no infinito. Domingo hizo los cálculos. Si las fuerzas francesas adoptaban tácticas de desgaste, asaltos rotatorios continuos diseñados para agotar la munición española en lugar de abrumar su posición, la ventaja del arcabuz se reduciría. Al final, se reduciría al combate cuerpo a cuerpo, y 300 hombres no podrían ganar esa lucha contra miles. «Rafael», dijo Domingo en voz baja, «tenemos que considerar la retirada. Retírense a la posición secundaria cerca del bosque». Rafael lo entendió al instante. Nos da cobertura, limita su ventaja de caballería y podemos usar el terreno boscoso para neutralizar su número, pero estaríamos entregando esta cresta. «No me importa la cresta», respondió Domingo. «Me importa que estos soldados sobrevivan lo suficiente para luchar otro día». Antes de que pudieran dar la orden, las fuerzas francesas atacaron de nuevo. Esta vez se trataba de un solo regimiento, unos 800 hombres, que avanzaba en formación dispersa. Se movían con cautela, aprovechando cualquier accidente geográfico para cubrirse parcialmente. No cargaron, avanzaron como profesionales que comprendían que entraban en una zona de aniquilación y lo aceptaban como el precio a pagar por cumplir la misión. Los arcabuces españoles abrieron fuego a 250 metros. Los soldados franceses comenzaron a caer, pero el regimiento siguió avanzando y al llegar a 150 metros se detuvieron y respondieron al fuego con sus mosquetes. 800 mosquetes disparaban ráfagas masivas. La precisión era pésima a esa distancia. Quizá un 10% de los disparos daban en el blanco, pero el 10% de 800 seguían siendo 80 balas, y algunas de ellas impactaban a soldados españoles. Miguel disparó, recargó, volvió a disparar. Una bala de mosquete silbó cerca de su cabeza. Otra impactó en el suelo cerca de sus pies, lanzando tierra. Esto era diferente a lo anterior. Los franceses no intentaban acercarse al cuerpo a cuerpo. Estaban enfrascados en un tiroteo, intercambiaban bajas y tenían más soldados que intercambiar. Después de 8 minutos, el regimiento francés se retiró. Inmediatamente, un segundo regimiento avanzó para reemplazarlos. Soldados de refresco, nuevos objetivos. «Están girando», gritó Rafael. «Intentan agotarnos». Domingo comprendió la estrategia de inmediato. Era efectiva. También era costosa. Los franceses sufrían bajas en cada rotación, pero contaban con las reservas para sostenerla. Los españoles no. «Inician el protocolo de retirada», ordenó Domingo, alternando filas. La primera y la tercera filas pasan a posición secundaria. La segunda fila proporciona fuego de cobertura. Los soldados españoles ejecutaron la maniobra con una eficiencia demostrada. La mitad de la fuerza se retiró y comenzó a avanzar hacia la línea de árboles 800 metros detrás de su posición. Los soldados restantes mantuvieron el fuego, impidiendo el avance libre de las fuerzas francesas. «Miguel, estás en segunda fila», dijo Rafael. «Sigue disparando. Haz que paguen por cada metro». Miguel disparó contra un oficial francés que reunía a sus hombres. El oficial cayó. Recargó, disparó contra un soldado que intentaba avanzar. El soldado cayó. El cañón de su arcabuz se estaba calentando. Podía sentir el calor irradiando a través de la culata. La precisión disminuía ligeramente a medida que se acumulaba la suciedad en el cañón, pero siguió disparando. Los franceses notaron la retirada española. Los oficiales gritaron órdenes. Tenían una oportunidad: atrapar a los españoles durante la retirada, cuando eran vulnerables. La infantería francesa avanzó a toda velocidad. «Segunda fila, comiencen la retirada», ordenó Domingo. «Cuarta fila, fuego de cobertura». Ahora Miguel retrocedía, tropezando ligeramente en terreno irregular, intentando mantener la concentración mientras se retiraba. Fue entonces que los ejércitos se desintegraron, cuando la retirada se convirtió en una derrota porque los soldados entraron en pánico y huyeron. La disciplina española se mantuvo. Avanzaron con cautela, fila por fila, manteniendo el fuego de cobertura. Los franceses los perseguían,
pero fueron cautelosos. Habían aprendido el precio de una persecución agresiva contra el fuego de arcabuz. Para cuando llegaron a la posición original española, los defensores se habían retirado a la línea de árboles y habían establecido una nueva posición defensiva. El duque de Enghien observaba desde su puesto de comando cómo las fuerzas españolas desaparecían en el bosque. Podía perseguirlas, forzar el combate cuerpo a cuerpo en terreno boscoso, donde su ventaja numérica podría compensar la superioridad armamentística española. Pero la lucha en el bosque era brutal e impredecible. Su caballería sería inútil, la artillería no podía apuntar con eficacia, y esas armas españolas serían devastadoras a corta distancia en terreno denso. «Reformen la línea», ordenó. «Mantenemos esta cresta». Fue una victoria estratégica, en cierto modo. Las fuerzas francesas habían tomado la posición que defendían los españoles, pero d'Enghien sabía la verdad. Había sufrido más de 2.000 bajas para desalojar a 300 defensores que se retiraron en orden y aún eran efectivos en el combate. En términos militares, fue catastrófico. En términos políticos, fue un desastre. Los informes llegarían a París, se harían preguntas, rodarían cabezas. En el bosque, los soldados españoles se desplomaron exhaustos. Las manos de Miguel temblaban incontrolablemente. Un bajón de adrenalina tras horas de combate sostenido. Había disparado su arcabuz 47 veces. Había matado ¿a cuántos? No lo sabía. No quería saberlo. El arcabuz yacía sobre su regazo, con el cañón aún caliente y la culata manchada de sudor y residuos de pólvora. «Lo hiciste bien», dijo Rafael, sentado a su lado. El rostro del soldado mayor estaba gris de cansancio. «Mejor que bien. Ahora eres un soldado, no un hijo de herrero jugando a la guerra. Un soldado de verdad». «No siento que haya ganado nada», dijo Miguel en voz baja. «Eso es porque eres inteligente», respondió Rafael. «Ganar se siente así, exhausto, confundido, agradecido de estar vivo. Quien te diga que la victoria es gloriosa te está vendiendo algo o no ha luchado en combate real». Domingo reunió a sus oficiales para evaluar la situación. Bajas, 96 muertos, 23 heridos. Municiones, un promedio de 19 balas por soldado restante. Moral, sorprendentemente alta, dado que acababan de enfrentarse a un enemigo 27 veces más grande que ellos, y habían sobrevivido. El arcabuz había superado incluso las proyecciones más optimistas. La reputación del arma se extendería. Otros ejércitos lo notarían. Las armerías empezarían a estriar los cañones. La doctrina militar se adaptaría. «Esta batalla será estudiada», dijo Domingo a sus oficiales. «No porque hayamos ganado. En realidad no lo hicimos, nos retiramos, sino porque demostramos que la eficacia de las armas individuales puede superar la superioridad numérica. Esa es una lección que los ejércitos europeos han olvidado en su afán por formar formaciones masivas y superar a los demás. Un soldado hábil con un arma superior vence a 10 soldados mediocres con armas inferiores, siempre». Las noticias de Rocroi corrieron velozmente. En cuestión de semanas, los archivos militares franceses contenían informes detallados del combate. Los observadores militares británicos presentes escribieron un análisis exhaustivo. Las armerías españolas recibieron pedidos urgentes de arcabuces estriados, miles. Los teóricos militares debatieron las implicaciones. ¿Podría la guerra pasar del reclutamiento masivo a fuerzas profesionales más pequeñas y altamente entrenadas, equipadas con armas de precisión? ¿Terminaría el dominio de la caballería si la infantería pudiera matar a soldados montados a 300 metros de distancia? ¿Cómo se adaptarían las tácticas de artillería? Los franceses, en su haber, aprendieron con rapidez. En 6 meses comenzaron a experimentar con sus propias armas estriadas. En 2 años, la infantería francesa portaba un mosquete modificado con mayor alcance. La carrera armamentística había comenzado. Un mayor alcance condujo a contratácticas, que a su vez condujeron a un mayor alcance. La guerra estaba evolucionando, y Rocroi fue el punto de inflexión. Para Miguel, la vida continuaba al extraño ritmo del servicio militar. Más batallas, más entrenamiento, más noches en vela preguntándose si mañana sería su último día. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: confianza, no arrogancia. Había visto morir a demasiados buenos soldados como para ser arrogante, sino una tranquila confianza en que su habilidad importaba, en que las horas de entrenamiento no eran en vano,
en que el hijo de un herrero de Valencia podía plantar cara en el campo de batalla contra la caballería francesa profesional y no solo sobrevivir, sino imponerse. 3 meses después de Rocroi, la unidad de Miguel participó en la batalla de Lens. Las fuerzas francesas, aún resentidas por las pérdidas sufridas en Rocroi, llegaron preparadas. Habían estudiado las tácticas españolas, conocían el campo de tiro del arcabuz, se adaptaron con sus propias armas de largo alcance y nuevas tácticas de artillería. La batalla fue brutal. España perdió ese combate. Miguel recibió una bala de mosquete en el hombro izquierdo y pasó 2 meses recuperándose. Pero aún en la derrota, los arcabuceros españoles infligieron bajas desproporcionadas. Los franceses habían aprendido a respetar el arma, incluso a temerla. ¿Solo estás viendo esta historia o formas parte de algo más grande? La verdad es esta: el algoritmo de YouTube está decidiendo ahora mismo si esta historia merece vivir o morir. Se fija en una sola métrica: la interacción. Si de verdad te interesa, si Miguel, Rafael y Domingo merecen ser recordados, demuéstralo. Dale a me gusta, no por mí, por ellos, por los soldados cuyos nombres la historia borró. Suscríbete a este canal porque la semana que viene publicaré la secuela de esta historia, qué pasó en Lens y cómo Miguel sobrevivió a una herida que mató al 90% de los soldados que la sufrieron. Comenta "saludo" si crees que estos guerreros se ganaron su lugar en la historia. Tu interacción mantiene vivas estas historias olvidadas. Elige ahora. Para 1650, el diseño del arcabuz, pionero en Rocroi, se había convertido en estándar en los ejércitos europeos. El arma evolucionó, los mecanismos de chispa sustituyeron a los de meca, el estriado del cañón se volvió más sofisticado y la munición se estandarizó, pero el principio fundamental se mantuvo. El fuego preciso a larga distancia de soldados entrenados podía dominar los campos de batalla. Las academias militares estudiaron Rocroi exhaustivamente, no como una victoria estratégica decisiva, no lo fue, sino como una demostración de cómo la innovación táctica podía superar las ventajas convencionales. El duque de Enghien cosechó victorias aún mayores. Sin embargo, nunca olvidó a Rocroi. En sus memorias, escritas décadas después, dedicó un capítulo entero a esa batalla. La describió como la experiencia profesional más humillante de su carrera militar. No porque hubiera perdido, sino porque no estaba en absoluto preparado para la disrupción tecnológica de una doctrina bélica que consideraba fundamental. Los españoles me enseñaron, escribió, que las suposiciones en la guerra son fatales. El ejército que deja de innovar empieza a morir. Domingo Álvarez de Toledo ascendió finalmente a coronel y luego a general. Dedicó sus últimos años a entrenar a la siguiente generación de soldados españoles, priorizando la puntería y el mantenimiento de armas sobre las formaciones de desfile. Murió a los 53 años, mientras dormía, rodeado de su familia. A su funeral asistieron más de 300 soldados que había entrenado, cada uno portando un arcabuz a modo de saludo. Rafael Mendoza sobrevivió 11 años más de combate antes de jubilarse con una pensión. Abrió una taberna en Madrid donde los veteranos soldados se reunían para beber y contar historias. Su historia favorita siempre fue Rocroi, el día en que 300 hombres se enfrentaron a 8.000 y salieron ilesos. A lo largo de los años, como hacen los soldados, adornó los detalles, pero la verdad esencial permaneció intacta. La habilidad venció a los números, la precisión venció al volumen, la preparación venció a la suposición. Miguel Ortega sobrevivió a la guerra. Regresó a Valencia, se casó con Isabela, la hija de un panadero, y se hizo cargo de la herrería de su difunto padre. Nunca habló mucho de su servicio militar. La mayoría de los veteranos de guerra no lo hacen, pero de vez en cuando, en las tardes tranquilas, sacaba su arcabuz. El ejército español se lo dejó como regalo de jubilación y pasaba las manos por el cañón recordando su peso, el retroceso, el humo, el terror y el orgullo de estar en una loma en Rocroi mientras la caballería francesa cargaba y la disciplina española se mantenía. Sus hijos preguntaron una vez para qué servía el arma. Miguel consideró mentirles, diciéndoles que era decorativa, pero se decidió por la verdad. Esa arma, le dijo a su hijo mayor, cambió la forma de librar las guerras.
Demostró que una persona con habilidad y la herramienta adecuada podía marcar la diferencia contra todo pronóstico. Recuérdalo, no para la guerra, espero que nunca la veas, sino para la vida. Ser superado en número no significa ser superado. No si te preparas, entrenas y te niegas a aceptar lo que todos dicen que es inevitable. Ese arcabuz cuelga ahora en un museo militar de Madrid. Pulido, conservado. Un pequeño cartel describe sus especificaciones y contexto histórico. Los turistas pasan a su lado a diario, sin detenerse casi nunca. Parece anodino comparado con las armas modernas, pero ese arcabuz y 300 más como él cambiaron la doctrina militar europea. Demostraron que la guerra no se trata solo de número, coraje o estrategia. Se trata de ventaja tecnológica aprovechada mediante la habilidad. Se trata de negarse a luchar bajo las condiciones del enemigo y, en cambio, crear nuevas condiciones donde prevalezcan sus propias fortalezas. Rocroi no fue la batalla más grande de la Guerra de los 30 años. No fue la de mayor importancia estratégica, pero fue el momento en que los ejércitos europeos se dieron cuenta de que las reglas habían cambiado. Cuando los generales comprendieron que ignorar la innovación tecnológica era suicidio profesional, cuando los soldados aprendieron que el entrenamiento y la calidad del equipo podían superar la desventaja numérica. La doctrina militar moderna aún enseña Rocroi, no en todas las academias, pero sí en suficientes. La batalla aparece en estudios de caso sobre guerra asimétrica, disrupción tecnológica y psicología del combate. Las fuerzas de operaciones especiales la estudian como ejemplo de multiplicación de fuerzas mediante equipo y entrenamiento superiores. Los historiadores militares la citan al analizar la transición de la guerra medieval a la moderna, pero esto es lo que esos análisis académicos pasan por alto. Rocroi eran 300 humanos, la mayoría jóvenes apenas salidos de la adolescencia, de pie en una colina frente a la muerte y eligiendo confiar en su entrenamiento, sus armas y en los demás. Esa es la verdadera historia, no las tácticas ni la tecnología, sino el coraje. Miguel no pensaba en doctrina militar cuando la caballería francesa cargó. Pensaba en su madre y sus hermanas en Valencia, en el rostro marcado por las cicatrices y la voz firme de Rafael, en si sus manos dejarían de temblar lo suficiente para recargar. La historia recuerda a generales y reyes, olvida a hijos de herreros y sargentos de carrera sin orejas. Pero esos soldados olvidados, Miguel y Rafael, y 300 más cuyos nombres aparecen en archivos polvorientos, si acaso, son quienes transformaron la guerra. Son quienes se enfrentaron a adversidades inimaginables y demostraron que a veces, solo a veces, David vence a Goliat. No por intervención divina ni por suerte, sino por preparación, habilidad, disciplina y un arma que funcionó exactamente como estaba diseñada cuando más importaba. Los franceses llegaron a Rocroi esperando una victoria fácil. Recibieron una lección brutal de innovación militar. Se retiraron de aquella colina con más de 2000 bajas y la amarga certeza de que sus suposiciones sobre la superioridad bélica eran erróneas. Los españoles se marcharon exhaustos, agotados, pero vivos, y portando un secreto que transformaría los campos de batalla europeos del siglo siguiente. El ahínco y la precisión superan a la cantidad y el coraje. La física supera a la valentía. Siempre. Esa es la historia que nunca te enseñaron en la clase de historia. Esa es la batalla que tus libros de texto pasaron por alto al pasar a conflictos más importantes. Pero ahora ya la conoces. 300 arcabuceros españoles en Rocroi, 1643. El día que la guerra con pólvora cambió para siempre porque soldados con mejores armas y entrenamiento demostraron que David contra Goliat no es mitología, sino matemáticas. Esta historia continúa. 3 meses después de Rocroi, Miguel se enfrentó a un desafío aún más letal en Lens, donde las fuerzas francesas llegaron preparadas para el arcabuz y las tácticas españolas tuvieron que evolucionar en tiempo real. Esa batalla llevó a Miguel a su límite absoluto, física, mental y emocionalmente. Sobrevivió, pero por los pelos. ¿Cómo? Esa es la secuela.
La publicaré la semana que viene, pero solo los suscriptores recibirán la notificación. Elige ahora. Únete a los 47,000 guerreros de la historia que se niegan a dejar morir estas historias, o desplázate y deja que Miguel desaparezca de nuevo en archivos olvidados. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si veo 1000 comentarios, la subiré pronto. Demuestra que no solo estás mirando, demuestra que eres parte de mantener viva la historia. Fuerzas comprometidas. 8,000 tropas francesas contra 300 arcabuceros españoles. Tasa de bajas. Más de 2,000 bajas francesas frente a 78 muertos españoles y 23 heridos. Proporción 26:1. Alcance efectivo. Arcabuz español 250 a 300 metros contra mosquete francés 80 metros. Tasa de precisión. Arcabuz español 70% a 250 metros contra mosquete francés 23% a 100 metros. Tiempo de recarga. Arcabuz español 45 segundos contra mosquete francés 20 segundos. Peso del arma. Arcabuz español de 14 libras contra mosquete estándar de 9 libras. Longitud del cañón. Arcabuz español de 42 pulgadas estriado contra mosquete francés de 30 pulgadas de ánima lisa. Impacto estratégico. Forzada reforma de la doctrina militar europea en 6 meses. Armas estriadas adoptadas en todo el continente en 2 años. Archivos militares franceses. Archivos del Servicio Histórico de la Defensa. Informes de bajas de la batalla de Rocroi y correspondencia personal del duque de Enghien que documentan la eficacia del arcabuz español y la sorpresa táctica. La revolución militar, innovación militar y el auge del occidente, 1500 a 1800, de Geoffrey Parker. Análisis académico de la evolución del tercio español y la aducción de armas estriadas, confirma la ventaja tecnológica del arcabuz durante la guerra de principios y mediados del siglo XVII. Museo de la Armería Real Española, Real Armería de Madrid. Ejemplares conservados de arcabuz estriado de la década de 1640 con especificaciones técnicas. La documentación del museo confirma un alcance efectivo de 250 a 300 metros con operadores entrenados. Informes de observadores militares británicos, archivos nacionales, Kew. Relatos británicos contemporáneos sobre los enfrentamientos hispano-franceses entre 1643 y 1648. Referencias específicas a los fusiles largos españoles y tasas desproporcionadas de bajas. La Guerra de los 30 años, la tragedia de Europa, de Peter H. Wilson. Cobertura completa de Rocroi y las batallas posteriores. Contextualiza la innovación militar española dentro de la evolución más amplia de la guerra europea. 3 meses después, Lens, 1643. A Miguel aún le dolía el hombro donde la bala de mosquete le entró en Rocroi. El médico del ejército español se lo había extraído, pero la infección persistía. Debería estar recuperándose. En cambio, permaneció en formación en Lens, observando cómo se acercaba una fuerza francesa aún más grande. 12,000 soldados, esta vez con sus propias armas de largo alcance. Los franceses habían aprendido, se habían adaptado, venían en busca de venganza. Pero Miguel y sus compañeros arcabuceros también habían aprendido, y lo que ocurrió en Lens, la táctica que Domingo improvisó en desesperación, el momento instantáneo que salvó 300 vidas, el momento en que la herida de Miguel casi lo mata, es una historia aún más intensa que la de Rocroi. Próximo video. La batalla que el ejército francés intentó borrar de la historia, lo que realmente ocurrió en Lens. Solo los suscriptores reciben notificaciones. Elige ahora.